Quisiera empezar por analizar las consecuencias internacionales de que el presidente del Ecuador sea considerada por la prensa mundial como un evasor de impuestos. Esto es supremamente perjudicial para la imagen del país, para el propio presidente de la República, para nuestra estabilidad democrática. No se trata de un juicio político de sus opositores, ni se trata de una acusación fundada en la animadversión al presidente. Se trata de una investigación realizada por 600 periodistas y publicada en los principales medios internacionales. Desde ahí ya el presidente Lasso tiene una complicación personal, pero que también implica al país entero sobre la credibilidad y la respetabilidad del Ecuador y de su gobierno en el mundo internacional. Pero luego viene la situación interna. La situación interna es que la Asamblea Nacional, cumpliendo su papel fiscalizador, pues le asigna a una comisión la investigación de este caso y le pide que actúe de acuerdo al debido proceso. En el marco de ese debido proceso es llamado el propio presidente Lasso, que comparecerá el día jueves, la esposa del presidente Lasso, que comparecerá el día miércoles, y su hijo, que comparecerá también el día miércoles, para que expliquen si ha habido transacciones que implican transferencia de dominio de propiedad del patrimonio del presidente Lasso hacia su esposa o hacia su hijo o hacia otras personas en paraísos fiscales. De corroborarse esta información, de existir La filtración de los Pandora Papers ha causado distintas reacciones en los países en los que sus líderes están involucrados. Ese es el caso de Ecuador, en donde el actual presidente Guillermo Lasso aparece relacionado con al menos 14 sociedades financieras en paraísos fiscales. Distintos sectores políticos han exigido acciones a los órganos de control, mientras que el gobierno se defiende argumentando que esas sociedades financieras ya no pertenecen al presidente. Andrés, mi patrimonio está en el Ecuador. Esto es lo que decía en 2017 el hoy presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. En ese entonces transcurría su segundo intento en llegar a la presidencia. El periodista le cuestionó si era verdad lo que sus contrincantes políticos decían, que Lasso tenía varias sociedades ocultas en paraísos fiscales. Lasso siempre respondió lo mismo. Hay un fideicomiso en Ecuador que es propietario de mis acciones. Mi patrimonio es público, amigo. Mi vida es transparente. Mis declaraciones patrimoniales son públicas. Hoy la filtración de los Pandora Papers ponen en duda la veracidad de su respuesta. Guillermo Lasso, ya como presidente del Ecuador, respondió esta semana a la investigación de los Pandora Papers. Al crearse la ley de 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Esta respuesta ha causado reacciones en Ecuador. Yo me deshice. Pues pese a que el presidente aclaró que ya no le pertenecen, los ecuatorianos han pedido que aclare de qué forma se deshizo de esas sociedades ocultas en paraísos fiscales. Pues si las vendió, debió haber pagado impuestos por la venta, y si las donó, debió haber pagado impuestos a la herencia aún vigente en Ecuador. Es justamente este impuesto el que Guillermo Lasso propone eliminar en una ley que impulsó a los pocos meses de llegar al gobierno. Esta ley ha recibido severas críticas desde la Asamblea Nacional, el órgano legislativo ecuatoriano. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. Y ampliamos la perspectiva con Jorge Vicente Paladines, quien es profesor de la Universidad Central del Ecuador y profundiza además sus investigaciones en la ciudad de Bremen, aquí en Alemania, desde donde hacemos este contacto. Profesor Paladines, saludos. Bueno, el presidente Lasso recurre al estado de excepción para abordar una situación de criminalidad desesperada en el país. Durará 60 días. ¿Cómo valora usted esta decisión? Bueno, el presidente Lasso ha señalado que hay un desbordamiento de la actividad delictiva. Eso implica de que el Estado de Derecho, o al menos el marco del Estado de Derecho, se siente incapaz de responder en una situación de normalidad frente a la delincuencia. Esto quiere decir que es una medida del estado de excepción, una medida que contradictoriamente
está frente a una existencia de una política, de un programa, de un plan de seguridad ciudadana o de lucha contra la criminalidad, en este caso contra el narcotráfico concretamente. Pero esta medida del estado de excepción paradójicamente surge, insisto, cuando hay una existencia de movilizaciones sociales, hay una presencia de actores sociales insatisfechos con las políticas o con las recetas neoliberales del gobierno, entre esos el escándalo Pandora Papers. Hay también un problema de violencia del narco y, por supuesto, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, donde va a tratar temas económicos, donde va a tratar temas migratorios y también la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, las políticas que parecería se inscriben en el marco de la seguridad pública a través de esta medida de estado de excepción, no señalan concretamente cuáles son los derechos que se suspenden, como la libertad de asociación, pero implícitamente el sacar el ejército a las calles pone de facto la imposibilidad de transitar o de una existencia de protestas sociales en este caso. Pero a ver, profesor, estamos hablando en el contexto inmediato del asesinato de un niño en la vía pública, de 1.900 homicidios, decíamos recién en nuestro informe, 1.900 homicidios solos entre enero y octubre de este año, lo que supone además un importante incremento respecto al año pasado. Algo inmediato tiene que hacer el gobierno, ¿no le parece? ¿O por dónde pasa entonces la solución, en su opinión? Sin duda que tiene que hacer algo inmediato. No olvidemos que incluso los señalamientos del padre de este niño que lamentablemente falleció en un cruce de balas señalaba, insisto, de la desproporción de haber sacado el arma del agente de seguridad pública, el agente de policía. Estas situaciones que se dan son medidas a corto plazo que se inscriben en una especie de soluciones como palos de ciego. Son soluciones estériles. Esto tiene que tratarse concretamente con los problemas o las causas estructurales que están llevando al Ecuador en una especie de juego geopolítico del mercado y también de posición geopolítica de las drogas. Insisto, aquí hay una agudización de la pobreza y de la pobreza extrema en el Ecuador. Hay un problema migratorio que no va a ser tratado incluso con el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque la agenda que tienen prevista para las conversaciones el día de hoy es para tratar la migración de haitianos y de venezolanos. Pero ¿dónde están los cientos de miles de ecuatorianos que están saliendo despavoridamente en estos momentos del Ecuador, cruzando también la frontera entre México y Estados Unidos, siendo atrapados también por redes y organizaciones criminales y también detenidos por el gobierno de los Estados Unidos? Ese no es un tema que se discute. Detenida por policías que están para defender al pueblo, no para agredir al pueblo, que está pidiendo justicia, no estamos pidiendo lujo. Señores, son $18 que están pagando por la saca del arroz, cuando el URI está a $35, $40. El combustible sube mes a mes. Los agricultores no estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo lo justo. Y este gobierno miserable, como él tiene su dinero en los paraísos fiscales, no le interesa el pueblo ecuatoriano, no le interesan las mujeres que hay aquí. ¿Qué le queda al pueblo después de esto? Después de perder con el arroz, después de tener las deudas en el banco. A los grandes empresarios banqueros morosos que en el 2020 no han pagado 1.708 millones de dólares. Y en lo que va del 2021 han de deber más de 5.000. Es decir, allí hay 12.000 millones que son más de los 1.700 que ofrece el Fondo Monetario, sumiendo en mayor esclavitud. Rechazamos esa mal llamada reforma tributaria, que es en la práctica la flexibilización laboral, que arrasa con los derechos sindicales y laborales como la estabilidad, salario justo, seguridad social, contratación colectiva, organización sindical, jornada laboral de 40 horas, que los obreros, ofrendando su vida, en 1922 la conquistaron. Se trata de un gobierno que quiere volver al pasado más de 100 años, y contra esa medida nos levantamos los trabajadores y los pueblos del Ecuador, y en particular en Guaya. Por eso vamos a una gran movilización después de esta jornada, el próximo martes 26, conjuntamente con el FUD, el Frente Popular, la CONAIE, la FEINE y todas las organizaciones sindicales y populares que estamos en contra de estas medidas de hambre, de esclavitud, de un gobierno enemigo de la patria y de los trabajadores y los pueblos. Hoy vamos a movilizarnos y hacemos el más amplio llamado a la unidad de todos los sectores, a los transportistas, a los taxistas y a otros sectores
otros sectores que son a los médicos, a todos los sectores que son afectados por la política cambiadora de este gobierno. Dice que no va a derogarla. Por eso tampoco hay diálogo, pese a las maniobras del gobierno de pretender dividir al movimiento obrero y social y popular. No habrá diálogo con el presidente de la República si primero no se congela el precio de los combustibles. El tema de los Pandora Papers, eso es un tema tremendamente delicado, que ojo, si bien se conocía, esta información nace de un consorcio de periodistas que forma parte del Diario El Universo, que es un medio ecuatoriano con sede en Guayaquil, que es un medio nacional. Entonces, son temas muy delicados y que adicionalmente hay que investigar, porque sí hay indicios de supuestas responsabilidades. Y para efectos de la salud democrática del país, para solucionar todos estos problemas, es mejor que se realice una verdadera investigación desde la Contraloría, desde la Fiscalía y desde la propia Asamblea Nacional Legislativa. Les voy a indicar documentos que dan cuenta de la propiedad de la familia del señor presidente de la República, Guillermo Lasso, del banco que tiene en Panamá, donde está vigente todas estas formas de hacer economía, prohibida para el Ecuador. El problema del presidente es los papeles de Pandora que le involucran en sus errores y contradicciones con la ley ecuatoriana. Y eso le tiene asustado al señor presidente de la República. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Que se investigue y que los organismos pertinentes digan lo que ha pasado. Aquí no hay ninguna conspiración. Aquí los ecuatorianos lo que queremos es estabilidad política, económica, social. Un espacio en televisión nacional para emitir acusaciones muy graves. Hablar de conspiración, debo suponer que debe tener las pruebas, que debe tener algunos elementos que sustenten las graves acusaciones que el presidente de la República hizo ayer. Es grave. Yo no sé si para ustedes no sea relevante lo que el presidente de la República dijo ayer. En ese sentido, los aludidos, diciéndolo un poco a título personal, pero también comprendiendo que dentro de las personas nombradas ahí está el compañero Rafael Correa, tienen toda la libertad de poder tomar acciones penales, poder poner denuncias, porque estamos hablando de temas muy graves. Entonces, creo que también, más que una conspiración, es una conspiración que está armada dentro de la estructura del gobierno porque necesitan buscar con quién pelear. Necesitan un antagónico para justificar la nula acción del gobierno. Y creo que eso no merece el país. ¿Saben? Yo anoche sentí un déjà vu. Es como que esto ya lo había vivido. Es Moreno 2.0. Esto es impresentable y no merece el país esto. No lo merece. ¿Van a pedir las pruebas ustedes? Pero tiene que darlas el presidente de la República. Es grave lo que dijo. Habló de conspiración, habló de mafias, habló de dinero enterrado en caletas, habló de cosas, en realidad, que un primer mandatario, un estadista, un presidente de la República no puede emitir criterios antojadizos. Debe poner, insisto, pruebas. Él es el presidente de la República, pero adicionalmente dirige el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene información privilegiada, supongo, de inteligencia. Debe tener todas las pruebas para asegurar lo que dijo. Es grave. Los trabajadores de la salud, los maestros, los transportistas, los comerciantes, los emprendedores. Estamos hartos de las mentiras, de las promesas incumplidas, del encarecimiento de los precios de los combustibles, de la falta de regulación de los precios para los productos del sector agropecuario. Estamos hartos de la invivible inseguridad que azota nuestras ciudades. Guayaquil se ha convertido en el epicentro de la delincuencia, donde roban, asesinan a diario. Vemos a familias destrozadas por la inseguridad. ¿Cómo vamos a reactivar la economía si el miedo nos vuelve a encerrar en nuestros hogares? La epidemia de su inoperancia le está costando la vida a los ecuatorianos. Mientras el país clama por hambre, clama por justicia, usted ya no sabe cómo seguir sembrando inestabilidad, amenazando con una muerte cruzada si la Asamblea no aprueba sus proyectos, que para colmo solo precarizan el trabajo de los ecuatorianos.